Siempre ha existido constancias de las apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo, pero desde 1830 en adelante, comenzando con las apariciones de la Rue du Bac, estos reportes de aparición se han vuelto más frecuentes y regulares y se han caracterizado por la revelación de mensajes y peticiones de oración para que la raza humana regrese a Dios. Pero las apariciones no solo consisten en revelaciones tremendas y terroríficas, también esparcen amor que cubre a todos e invita al mundo entero a responder a este llamado, y algunas veces, como hacen las madres después de haber amonestado a sus hijos de las consecuencias de su vida equivocada, la Virgen aparece solo para asegurarte a sus hijos su consuelo de madre y su protección, tal como ocurrió en Lourdes y en las apariciones de Pontmain, Borja y Banu. En algún lugar entre Normandía y Bretaña, en el noroeste de Francia, aproximadamente a 4 horas de París en automóvil y a 45 minutos del punto turístico de Monte de San Miguel, se encuentra el pequeño pueblo de Pontmain. Obviamente no famoso por su pan o por su sofisticación, y a pesar de que no se ve nada especial en este pueblo, y aunque uno siempre se impresiona la atmósfera de sus flores, el paisaje es monótono y solo caracterizado por la lluvia. Actualmente, y a pesar de toda su simplicidad, Pontmain es visitado por miles de peregrinos que irrumpen en las ciudades de toda Francia y Europa. La historia de Pontmain comienza en los turbulentos 1800. Este era un tiempo donde la influencia de los intelectuales había copado toda Europa, con Francia sirviendo como puerto principal en el pensamiento radical. El materialismo y la tecnología vigencia entre los más prominentes intelectuales, afectando también al pueblo lleno y en detrimento del misticismo, permitiéndose arrinconarse detrás del andamiaje de un pensamiento racionalista. El racionalismo avanzó a expensas de la fe. Insignificante como era, este pequeño pueblo no había sido afectado por la avanzada del llamado pensamiento científico. La iglesia seguía siendo un santuario para los espíritus cansados, aunque el estado de descuido en que se encontraba era un espejo de la declinación de los creyentes. En esta situación llegó un sacerdote santo y enérgico, el padre Miguel Gerard. Durante 35 años trabajó para renovar su parroquia junto a la ayuda de sus fieles. Él trabajó para reedificar las capillas de los alrededores y pintó el techo de la iglesia de azul oscuro tachonado de estrellas. Durante épocas se le podía ver en profunda oración por su comunidad, pero él seguía implorando al cielo por un signo de que los ojos de Dios estaban sobre el pueblo. Lo que no sabía era que el signo por el cual oraba estaba pronto por llegar y sería recordado por todos los que vieron esta intervención divina. Francia había declarado la guerra a su eterna enemiga Prusia, dirigida en esta época por el canciller Otto von Bismarck, pero para el otoño de 1871 se había dejado bien claro que Francia no se podía comparar con las fuerzas superiores de Prusia y su poderío militar. París estaba por capitular y en las ciudades interiores las gentes comenzaban a esconder sus posesiones. Las fuerzas de defensa se habían fraccionado en diferentes secciones y en pequeños grupos se habían desparramado. Diserciones y lugares rodeados de enemigos eran las noticias comunes. La moral de las tropas era muy baja y el ejército prusiano hacía avances sustanciales de la guerra sieste francés. El 11 de enero, una explosión de energía iluminó el cielo completamente. Los científicos proclamaron que era una aurora boreal, una luz del norte. Los creyentes proclamaron que era un signo del cielo. Los residentes de Pontmain estaban preocupados. 38 jóvenes del lugar habían sido llamados a servicio, pero pocos sabían que el 17 de enero de 1871 las tropas prusianas habían llegado a Nepal, un pueblo a solo 15 kilómetros de ellos. Cerca de las 5:30 de esa tarde, el señor Babadé, su hijo Eugenio de 12 años y José de 10 estaban trabajando en su granero moliendo granos para alimentar a los caballos. Un vecino, Juan de Tez, llegó con la noticia del conflicto. Eugenio salió a la puerta del granero y al mirar hacia la calle algo llamó su atención. A cerca de 20 pies, sobre una residencia cercana, había una señora hermosísima flotando en el aire. Sus manos se abrieron con un gesto de bienvenida. Ella
Ella le sonreía a Eugenio y parecía muy contenta de verlo. Estaba vestida con una túnica oscura salpicada de estrellas de oro. Tenía sus manos abiertas y sus mangas eran brillantes. Llevaba un cinto que le caía hasta los zapatos, en los cuales había unas hebillas de oro. Sobre su cabeza tenía un velo negro de delicado encaje que le caía hasta la cintura y le cubría parte de la frente, escondiendo sus oídos y su pelo. En su cabeza tenía una corona de oro sostenida por una banda. Totalmente cautivado por este signo, Eugenio trató de llamar la atención a su hermano y pronto los dos hermanos, llenos de alegría, estaban explicando lo que veían, pero el padre no podía ver absolutamente nada y, muy disgustado, les ordenó regresar al trabajo. Sin embargo, después del trabajo, recapacitó y envió a Eugenio en busca de su madre, quien tampoco pudo ver nada extraordinario. Los vecinos comenzaron a percatarse del hecho y, después de pedirle a su familia que oraran, ordenó al muchacho entrar a cenar. El muchacho con tristeza lo siguió, aunque seguía mirando la visión, quien le hizo señas de que obedeciera. Después de la cena, la señora Barbadet fue en busca de la hermana Vitalina, quien fue a la escuela y trajo otros 3 niños con ellos. 2 de ellos, una de 11 años, Francisca Ricci, y la de 9, Juana María Levosé, confirmaron la aparición. Entonces, una de las señoras salió en busca de uno de sus nietos que se encontraba enfermo. Y pronto regresó con el niño de 24 meses en sus brazos. Enseguida el niño tomó una expresión de alegría y comenzó a aplaudir con sus manos, diciendo el único nombre religioso que sabía decir, el cual era Jesús. En ese momento ya todo el pueblo corría al granero, incluyendo el párroco Padre Jorgán. Los niños comenzaron a describir cambios que estaban ocurriendo. Primeramente, en el azul que circundaba la aparición, de 4 velas aparecieron, 2 sobre los hombros y 2 junto a las rodillas. Entonces una pequeña cruz roja del tamaño de un dedo apareció sobre el corazón de la señora. El pueblo comenzó a comentar en voz alta, algunos creyendo, otros con escepticismo. Los niños reportaron que una sombra de tristeza caía sobre el rostro de la señora. El padre Gahán ordenó callar a las gentes y, rechazando la proposición de que los niños hablaran a la Virgen, les ordenó que oraran. Mientras decían el rosario, la señora duplicó su tamaño y se hizo más hermosa. La visión se hizo más vívida y parecía que se acercaba, y las estrellas se movían para colocarse a sus pies, y su vestido azul oscuro brillaba, pues las estrellas que lo adornaban se multiplicaron. En las palabras de los niños, como si fueran hormigas. Cuando comenzaron el Magnificat, la fase más significativa de la aparición comenzó. A todo el largo del edificio, entre el techo y el sitio de la aparición, de una esquina a otra, apareció lo que lucía cinta blanca. Líneas verticales aparecieron y se comenzaron a formar palabras en letras mayúsculas de oro. Cuando los niños deletrearon el mensaje, la multitud dejó de orar para escuchar. Los niños fueron separados para que no se escucharan uno a los otros. En 10 minutos se vieron las palabras perorat, por lo que las gentes comenzaron a hacerlo, y después de terminar el Magnificat, las frases me mes infan, pero oren mis hijos, tratando de sorprender a los niños en algún error, las gentes les hicieron repetir la frase una y otra vez. Pronto los detractores vieron la realidad. Muchos comenzaron a llorar. Eran las 7 y la visión estaba durando más de 1 hora. La muchedumbre comenzó a sumirse en una oración profunda, y entonces, al llegar a la letanía de la Santísima Virgen, comenzaron a aparecer cerca de la Virgen más letras: Dieu vous dessous, Dios les ayudará muy pronto. La promesa llenó al pueblo de gran alegría, y los niños relataron que aún la Virgen se reía. Al final de la banda, un punto del tamaño del sol anunció el final de la frase. A este punto, el señor Albies, el carpintero, apareció con su niño de 4 años. Este comenzó enseguida a describir a la hermosa señora vestida de azul y de estrellas. En esto su padre le dijo que este no sabía ni siquiera qué cosa era el azul. El niño respondió que era el color del techo de la iglesia o el color de su traje dominguero. Sin embargo, el carpintero le prohibió a su hijo decir nada más, y abruptamente se marchó y le impuso un estricto silencio a su familia entera. Este secreto fue revelado
más de medio siglo después, cuando el hermano lego jesuita Augusto Albies estaba muriendo y confesó que él sí había visto a la Virgen.